trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. El martes a las 10 de la noche. En las calles de Washington, D.C., una bomba mata a un ex embajador y a su asistente. A medida que el FBI se acerca a los asesinos, ellos amenazan a los agentes y a sus familias. El FBI está en medio de una cacería peligrosa a un asesino de sangre fría. Su objetivo es una de las presas más hábiles a las que jamás haya enfrentado. Un criminal que planeó la muerte de un diplomático. Los archivos del FBI. En los 70, Sudamérica vivió una oleada de secuestros y asesinatos políticos. Cuando esa ola llegó a Estados Unidos, el FBI intervino. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes intentaron introducirse en este mundo cerrado de diplomáticos y asesinos. Espías entrenados y matones contratados detendrían esta guerra del terror iniciada por un gobierno inescrupuloso. Muerte de un diplomático. En este episodio, algunos nombres fueron modificados. Washington, D.C., 18 de septiembre de 1976. Un hombre prepara una venganza mortal para el mayor crítico de la nación. La víctima es el ex embajador chileno Orlando Letelier. Este resuelto socialista condenaba desde Estados Unidos al gobierno del dictador Augusto Pinochet. Pinochet había llegado al poder 3 años antes en un violento golpe. Letelier argumenta que el régimen chileno viola los derechos humanos y que le quitaron su ciudadanía chilena. Sus críticas abiertas provocan que un país europeo le niegue préstamos a Chile. En la medianoche del 19 de septiembre, el asesino se prepara para callar al diplomático para siempre. Debajo del automóvil de Letelier hay una bomba controlada por radio. Ahora, solo necesita la señal de radio correcta. 2 días después, Letelier sale a trabajar. Su asistente de 25 años, Ronnie Moffett, va en el asiento del acompañante. El marido de Ronnie, Mike, va atrás. El automóvil llega a la embajada. La policía de la embajada llama a la ambulancia. Orlando Letelier está casi muerto. La bomba le arrancó las piernas y tiene metal incrustado en el torso. Ronnie Moffett, también atravesada por una esquirla, lucha por respirar. Mike Moffett sale ileso, pero le preocupa a su esposa. Una ambulancia se lleva a Letelier justo cuando llega el FBI. Agente especial Carter Cornick. Cuando llegamos, la escena del crimen era absolutamente un desastre. ¿Y el auto? Estaban atendiendo a una mujer al costado de la acera. Lo siguiente que escuché, por encima del ruido, fue a un joven gritando, «¡Fue Dina!». Yo no tenía idea de qué o quién era Dina. Según la ley, el FBI investiga los ataques a políticos extranjeros. El agente Cornick queda a cargo del caso. Primero debíamos tener bajo control la escena del crimen.
que es algo sagrado. Es única, solo está una vez. Y lo que se hace en la escena del crimen determina a menudo el resultado del caso. El agente Cornick pide más agentes, incluso expertos en bombas, para que reúnan toda la evidencia posible. Nos ayudaron mucho. Había más de 150 agentes en la escena del crimen. Incluso había expertos forenses. Y esa parte de la escena del crimen estaba a cargo del director de la unidad de explosivos, según mi pedido. Durante la búsqueda, desde el hospital, le avisan al FBI que Orlando Letelier y Ronnie Moffett murieron. El caso pasa a ser un asesinato. En el juzgado del Distrito Federal, el fiscal general decide que este asesinato político debe manejarse con cuidado y urgencia. En este caso, se asignó un fiscal para la investigación desde el inicio. Eso solo había ocurrido en el caso Watergate. El fiscal general asigna a su mejor fiscal, el fiscal adjunto Gene Proper. Fue un asesinato atroz y quería resolverlo, para advertirle a la gente que aquí no permitiríamos esas cosas. No me interesaba si Letelier era socialista, comunista o de derecha. Lo asesinaron brutalmente en las calles del distrito de Columbia con una joven que tampoco merecía morir. El segundo día, los investigadores buscaron motivos del asesinato. El motivo principal parecía ser un asesinato político bajo las órdenes de un gobierno extranjero. El Departamento de Estado dijo que al gobierno militar de Chile le preocupaba que él hubiera sido responsable en persona de detener los préstamos que llegaban al país. Buenos Aires, Argentina. El agente especial del FBI, Bob Scherer, no quiere alertar al gobierno chileno. Quiere saber si la inteligencia chilena estaba involucrada. Su fuente argentina le habla de un programa secreto llamado Operación Cóndor. Las agencias de inteligencia de derecha de Sudamérica habían acordado ayuda mutua sobre activistas de izquierda. Y si era necesario, los eliminarían. Los agentes suponen que el asesinato de Letelier fue el primer objetivo de esa operación. Para más información, el FBI recurre a un experto en Chile, del Departamento de Estado. Se busca información sumamente significativa. Allí se enteran de que Chile necesita urgente apoyo económico estadounidense. La misma mañana del asesinato, el ministro chileno de Economía salía del aeropuerto para pedir ayuda económica al gobierno de Estados Unidos. Los expertos no creen que Chile arriesgue sus préstamos matando a Letelier. Me resultaba difícil creer que un gobierno, por una parte, ordenara el asesinato de un hombre y por otra, fuera a pedir ayuda financiera al gobierno estadounidense. 2 semanas después del asesinato de Letelier, estalla un avión que iba de Barbados a Cuba. Las 37 personas a bordo mueren. El grupo de derecha de cubanos anticastristas se adjudica el hecho. Por el momento en que ocurre el hecho, los investigadores se preguntan si los cubanos anticastristas no estarán involucrados en el asesinato. Letelier era socialista, admirador de Fidel Castro. Es una posibilidad remota, pero es todo lo que el FBI tiene. En el futuro. Solo en Discovery Channel. Solo en Discovery Channel. 9 de la mañana, y hoy tendremos un... ¡Wow! Colgate Max Fresh con cristales refrescantes. Una nueva dimensión de frescura.
El agente Cornick le pide al FBI que compare la bomba de Letelier con bombas anteriores de los cubanos anticastristas. Pero no había mucho por hacer, ya que la explosión destruyó casi toda la evidencia. Solo pudieron determinar que nunca habían visto algo similar. Agente especial del FBI, Larry Wack. El laboratorio dijo que la bomba de Letelier no coincidía con otras que habíamos examinado de este grupo cubano. No era lo que nos convenía. Eso es lo último que uno quiere oír, que no coincide. Pero por el pasado asesino de los cubanos de derecha, los investigadores no los descartan. Dejamos abierta la posibilidad de que haya un nuevo armador de bombas que no conocíamos. Al no tener nada, se instala una línea telefónica para recibir datos de todo el mundo. Llegaron miles y miles de pistas por teléfono. Se abrió una línea gratuita para recibir esos llamados. Incluso llegaban pistas de Europa, y más en particular, de América Latina. Un reverendo de Nueva York aporta una pista. Dice que 3 agentes de inteligencia chilenos dejaron Nueva York tras el asesinato. El agente especial Larry Wack entrevista al reverendo. Fue evidente en los primeros 5 minutos que esta persona no había visto nada, pero igual intenté sacar algo. El reverendo lo supo por unos amigos, pero no dirá sus nombres. Le pedí al reverendo que hablara con ellos y que se contactara con nosotros. Mientras espera, el agente Wack va al aeropuerto Kennedy. Sigue la pista del reverendo, que dice que los agentes partieron tras el asesinato. Nadie puede confirmar la pista. El caso se estanca de nuevo. Unas semanas más tarde, el agente Wack se despide de su novia que parte como azafata en un vuelo. Pero no sabe que no es el único que la observaba. En el estacionamiento del aeropuerto, un extraño enfrenta a la novia de Wack. Los asesinos atacan de nuevo, y ahora lo hacen sobre los agentes. Me había impresionado que ocurriera algo así. Quien fuera, no tenía agallas para enfrentarme a mí. Tuvo que buscarla a ella. El agente Wack cree que debe de haber entrevistado a alguien cercano a los asesinos. No sé qué habíamos hecho, pero estábamos cerca. Ahora volveríamos atrás y veríamos qué habíamos hecho, en especial qué había hecho yo, con quién había hablado, para ver de dónde venía la amenaza. La novia de Wack ayuda a crear un retrato del hombre. Los agentes muestran el dibujo a los inmigrantes chilenos de Nueva York para ver si lo reconocen. Pero nadie parece conocerlo. Washington, D.C., un mes después del asesinato. El fiscal adjunto Jim Proper y el agente del FBI Carol Cornick reciben una posible pista. El Departamento de Estado les entrega fotos de agentes de inteligencia chilenos cuyos nombres se desconocen. Un mes antes del asesinato, en la embajada americana en Paraguay, 2 chilenos pidieron visas para pasaportes evidentemente falsos. Uno no parecía chileno, y ambos dijeron abiertamente ser agentes de inteligencia. Dijeron que necesitaban visas para asistir a una reunión con la CIA en Washington, D.C. El embajador decidió tomar más precauciones y fotografió en secreto a ambos pasaportes. Cuando la CIA negó conocer a estos agentes, el embajador canceló las visas.
Los investigadores creen que podían relacionarse con su caso. Agente especial del FBI, Carter Koenig. Teníamos las fotografías, pero no sabíamos quiénes eran. Si los hubiésemos identificado entonces, habríamos avanzado en el caso. Unos días después, reciben una pista que apunta a Cuba. Un periódico venezolano publica una nota afirmando que cubanos de derecha en Estados Unidos mataron a Letelier. Los principales sospechosos son los hermanos Ayala. Son los fundadores de un violento grupo anticastrista llamado Movimiento Nacionalista Cubano. Eran sospechosos de varios bombardeos recientes, incluyendo el de un buque ruso en Nueva York, días antes del asesinato de Letelier, y un intento de ataque a la Academia de Música de Nueva York, donde se presentarían artistas cubanos. El FBI se pregunta si los hermanos Ayala no estarán relacionados con el socialista chileno Letelier. En un vecindario cubano de Nueva Jersey, los agentes buscan a Enrique Ayala para investigarlo. Cuando le preguntan dónde estuvo el día del asesinato de Letelier, la respuesta de Ayala es extraña. Mi carta ganadora, mi as bajo la manga. A los investigadores de Washington les resulta sospechoso. Fiscal adjunto Jim Proper. Cuando oyes algo así, enseguida te preguntas qué es lo que quiere esconder. Proper pide al FBI que cite a Ayala a prestar declaración. Si no eres estadounidense, no estás obligado a hablar con la policía ni con el FBI. Si el FBI te enfrenta, puedes negarte a hablar. Pero estás obligado a declarar ante el gran jurado si es que te citan. Los agentes presentan la citación para Enrique Ayala. FBI. La esposa de Ayala dice que no sabe a dónde fue. Desapareció. Los agentes interrogan a los cubanos anticastristas para que entreguen a Ayala. La presión finalmente hace que Ayala se presente. En la oficina de Proper, en Washington, Ayala declara que no está vinculado a la muerte de Letelier. Los investigadores le preguntan por qué dijo lo del as bajo la manga. Ayala dice que bromeaba, que los estaba probando. Proper interroga a Ayala ante el gran jurado. Este niega saber algo sobre la muerte de Letelier y se ampara en la quinta enmienda cuando le preguntan si viajó a Chile. Nueva York. Días después de la declaración de Ayala. El agente Ward recibe un llamado en su casa de un anticastrista del que se sospecha que planta bombas. Y me dijo, iré a su casa enseguida a hablar con usted. El agente Ward teme estar en peligro. La pregunta era cómo había conseguido mi número. Es más, cómo sabía dónde vivía. Entonces llamé a mi vecino Denny, que era oficial de policía de Nueva York. Le dije, toma tu arma, vamos afuera. Y le conté que me habían llamado y que no sabía qué me esperaba. Nos escondimos afuera en un callejón y a los 3 minutos apareció este nacionalista en mi puerta. Tuvimos un altercado en mi casa donde nos decía que él no tenía nada que ver con las amenazas a mi novia y que por qué no dejábamos a su grupo en paz. Le dije que la próxima vez que se presentara en mi casa se iría dentro de una bolsa de la morgue. La situación me había puesto muy nervioso. Ya era suficiente con que hubieran amenazado a mi novia. Ahora estos asesinos venían a mi casa. Entonces, te preguntas qué viene después. En lugar de retirarse,
Wack presiona más. Si los cubanos están nerviosos, el FBI debe estar cerca de descubrir su conexión con el asesinato y quién puso la bomba. Wack persigue a los cubanos, recabando toda la información posible. Si creían que presionando el FBI no investigaría, se equivocaban, porque investigaríamos más. La gente que interroga le da la espalda y hasta lo insulta. Pero sigue buscando pistas. Finalmente, a 5 semanas del asesinato de Letelier, Wack encuentra a un exarmador de bombas cubano que quiere hablar. Podría ser una pista importante. Lo que más lo perturbaba no era que Letelier hubiera muerto. Lo que no soportaba era pensar en la muerte de Ronnie Moffitt. Eso rebasó. El armador de bombas dice que Enrique Ayala, el líder del grupo anticastrista, se reunió varias veces con un contacto chileno secreto. Dice que los cubanos querían el apoyo del gobierno de derecha chileno. Wack utilizó esta información para interrogar a otros informantes. Le dijeron que Ayala se encontró con un chileno alto y rubio, de apariencia militar. Un informante le dijo que los nacionalistas lo llamaban el Flaco. Wack confirma el vínculo entre el agente chileno y el movimiento nacionalista cubano. Ahora sabíamos que un agente chileno se había contactado con los nacionalistas. Y sabíamos que los nacionalistas tenían un historial de varios años relacionado con bombas. Así el caso ya empezaba a tomar forma, pero faltaba. El FBI enfoca su investigación en Santiago de Chile. El agente especial Bob Shearer sigue a Wack en la búsqueda del vínculo entre Enrique Ayala y el oficial chileno. El representante de la Interpol en Chile le dice que Ayala estuvo en Chile hace 2 años y que quizá se vio con el gobierno chileno o con el servicio de inteligencia. Con esta nueva información, el fiscal Jim Proper llama a Enrique Ayala y a 2 amigos a declarar ante el gran jurado de nuevo. Unos días después, Proper recibe una amenaza de muerte en su línea privada. Proper cree que debe de estar haciendo algo que pone nerviosos a los responsables. Pero en lugar de retroceder, junto con el agente Carter Cornick, avanzan más en la investigación. Enrique Ayala se presenta diciendo que se ampararán en la 5ª enmienda ante el jurado y que no responderán nada. Los investigadores siguen buscando algo que finalmente ayude en el caso y a alguien que hable. Agente especial del FBI, Carter Cornick. Esto se había extendido demasiado, no llegábamos a nada así. Lo que necesitas es reacción. 69, domingo 19 de febrero, a las 8 de la noche. Una bomba a control remoto mata al ex embajador chileno y a su asistente. En Nueva York, 8 meses después del asesinato, un falsificador se contacta con el FBI. Él le dio identificaciones falsas al grupo anticomunista cubano sospechoso del crimen. El falsificador afirma tener más información, pero quiere negociar con el agente Larry Watt. Le dijo que les estaba haciendo licencias de conducir y pasaportes falsos a unos tipos del movimiento nacionalista. Lo primero que se supone es que se están preparando para viajar, habrán de escapar. El falsificador afirma que los nacionalistas cubanos le dijeron que si su líder Enrique Ayala iba preso, matarían al fiscal general y al fiscal adjunto Jim Proper, encargado del caso. Wack le ofrece hablar con el servicio secreto a su favor si le da información de Enrique Ayala
y su hermano Sánchez. De mala gana, el falsificador acepta. Y dice que pronto se encontrará con Sánchez Ayala para darle los documentos falsos. La noche del encuentro, Watt observa escondido. El falsificador llega con la identificación falsa escondida en una revista. Pudimos corroborar mucho de lo que nos dijo sin que se enterara. Cuando ven salir a Ayala con la misma revista, el FBI sabe que su informante les decía la verdad. Quizá los Ayala los conduzcan a su contacto chileno. Proper llama a declarar nuevamente a Enrique Ayala, pero este no se presenta. El FBI no lo encuentra. Está fugitivo. Esto solo aumenta las sospechas de que están involucrados en el asesinato de Letelier. 2 semanas y media después, el falsificador entrega más identificaciones falsas a Sánchez Ayala. Tranquilo. Al final de la reunión, Sánchez rompe un billete al medio y le da la mitad al falsificador. Sánchez le dice que el chileno alto y rubio le dará la otra mitad del billete. ¿Y así lo voy a conocer? Esto ya se estaba convirtiendo en un caso de James Bond, con los billetes por la mitad y todas las cosas extrañas que ocurrían. Pero nuevamente apareció el chileno alto y rubio del que ya habíamos oído hablar. Él era quien nos evadía. El FBI no cree que el agente chileno vaya a los Estados Unidos solo para encontrarse con el falsificador. La inteligencia chilena puede fabricar identificaciones falsas de buena calidad. Los agentes siguen a Sánchez Ayala a Miami, esperando que los lleve hasta su hermano fugitivo. Pero tras días de persecución, lo pierden. 2 semanas después, el FBI se sorprende cuando el agente chileno rubio se encuentra con el falsificador. Al principio, el chileno le habla de su motocicleta. Pero antes de irse, le dice que un amigo de Enrique Ayala lo llamará por más identificaciones. Cuando se entera de lo del agente chileno, Wag se reúne enseguida con el falsificador. Wag le muestra al falsificador varias fotografías, incluyendo la de un agente de inteligencia chileno que procuró entrar en el país con el nombre falso de Juan Williams. Cuando le mostró las fotos, señaló directamente la foto de Williams y dijo: es él, estoy absolutamente seguro, no tengo duda. Los investigadores finalmente tienen un nombre para este extraño. Viajan a Chile buscando información sobre un hombre que dice llamarse Juan Williams. El agente del FBI en Santiago, Bob Shearer, descubre que no hay nadie con ese nombre trabajando en el gobierno ni en las Fuerzas Armadas. Washington, D.C. Tras un año del asesinato del ex embajador chileno Orlando Letelier y su asistente, Ronnie Moffett, los investigadores creen que el grupo anticastrista cubano y algún agente de la inteligencia chilena orquestaron el asesinato. El fiscal adjunto Jim Proper trata de enlazar las pistas. La investigación decayó a mediados de 1977, porque a pesar de tener esta información, no teníamos pruebas y no conseguíamos la información que necesitábamos de Chile. Los investigadores deciden enfrentar al gobierno chileno directamente y exigir información sobre un agente de inteligencia que se vincula con armadores de bombas en Estados Unidos y utiliza el nombre de Juan Williams. Aparentemente había un agente de inteligencia chileno que se contactaba con armadores de bombas en Estados Unidos. Sería una vergüenza para Chile. Convenía una buena respuesta. En Santiago, Chile. El agente Shearer le dice a un funcionario chileno que el FBI quiere entrevistar a Juan Williams y a otro agente
porque pidieron una visa estadounidense con nombre falso. Estados Unidos puede presentar cargos contra ellos por solicitar visas con pasaportes falsos. Los chilenos prometen averiguar. Luego de un mes de esperar una respuesta, Proper presenta papeles de la corte con una carta sin sello que incluye los nombres falsos de los agentes y los involucra en el asesinato de Letelier. Si el gobierno chileno había ordenado el asesinato, Proper los haría responsables. Aclaré lo que mostraban las evidencias y lo puse con una carta afuera del paquete. Nadie había hecho eso antes y en el Departamento de Estado casi se burlaron. Pero pensé que cuando se hiciera público y me ocupé de que así fuera, al enviar el documento sin sellar, los chilenos entrarían en pánico y empezarían a hablar. Lo que ocurrió fue que las fotografías del paquete se filtraron en la prensa. Se publicaron notas en las tapas de todos los periódicos del mundo, acusando al servicio de inteligencia chileno, llamado DINA. Y los chilenos enloquecieron porque se vinculaba al DINA con los cubanos y con el asesinato de Letelier. No decía eso literalmente. Pero los chilenos empezaron a llamarnos, querían reunirse con el secretario de Estado y también con el fiscal general. Los periódicos revelaron algunas pistas al FBI. Un periódico identificó al misterioso agente rubio conocido como Juan Williams. Inesperadamente, se enteran de que nació en los Estados Unidos. Agente especial Carter Cornick. Cuando se supo que era estadounidense, se reforzó nuestra posición. ¿Pero por qué un estadounidense trabajaba en el servicio de inteligencia chileno? La oficina de pasaportes dice que existe un Michael Townley que coincide con la descripción del agente chileno rubio, que figura como estadounidense residente en Chile. Tiene 36 años, nació en Iowa y creció en Chile. Los agentes van a Fort Lauderdale, siguiendo otra pista, que dice que Juan Williams es Kenneth Einhardt. Este hombre compró equipos de vigilancia electrónicos para el gobierno chileno en una tienda que vendía micrófonos ocultos, aparatos para escuchas telefónicas y equipos de rastreo. El dueño de la tienda identifica a Juan Williams como Kenneth Einhardt. El dueño le da un registro que prueba que Einhardt compró allí el día del asesinato de Letelier. También le da una carta oficial del gobierno chileno autorizando a Kenneth Einhardt y a Michael Townley a comprar para ellos. El FBI cree que Kenneth Einhardt es un alias para Michael Townley y que el gobierno chileno está implicado en el crimen. Ahora, el FBI tiene al primer sospechoso concreto del caso. Al día siguiente en Nueva York, Wag se encuentra con el falsificador que ahora es informante. Había observado al grupo anticomunista cubano, sospechoso de colaborar con el gobierno chileno. El agente Wag quiere saber cómo reaccionaron al saber que el FBI había identificado a su contacto chileno, Michael Townley. Todos en la comunidad exiliada y los nacionalistas enloquecieron. Era el fin, se supo todo. ¿Saben quién es? Era momento de escapar. El agente Wag presiona al falsificador para que arregle un encuentro con el sospechoso clave del movimiento nacionalista antes de que éste escape. Dije al falsificador, diles que vine a verte a ti, que descubrí que estás involucrado con ellos. Y que en mi visita te advertí que te llamaría a declarar ante el gran jurado. El plan funciona, y durante el encuentro, el falsificador le pide un consejo. El sospechoso le dice que se ampare en la quinta enmienda y que no hable. El falsificador insistía en saber por qué. Fuimos nosotros, hablaba del asesinato de Letelier. Fuimos nosotros, lo sabían. Solo faltaban las pruebas. El FBI ahora tiene un informante que sabe que los nacionalistas confesaron.
pero aún necesitan evidencia que vincule a los cubanos con Michael Townley. No podíamos implicarlo. No teníamos evidencia de que hubiera participado, pero sabíamos que así había sido, porque era el mismo chileno rubio que trataba con el movimiento nacionalista, que se hacía responsable de la muerte de Letelier, y ahora escapaban de nosotros. El fiscal adjunto Jim Proper y el agente especial Carter Cornick intentan unir las evidencias. Una cosa es tener una fuente en la que no confías un 100%, y otra cosa es tener una prueba concreta. Los investigadores necesitan desesperadamente que alguien coopere y confiese lo que ocurrió. Esperan que sea Michael Townley, pero primero deben hallarlo. A continuación iríamos a Chile para obligar al gobierno chileno a cooperar con nosotros, a cooperar con la investigación. El hecho de que hubieran solicitado pasaportes falsos para ir a Estados Unidos una semana antes del asesinato era importante para nosotros. Las 2 semanas siguientes, Proper y el gobierno americano presionan mucho a Chile. Proper redacta cartas oficiales a través de la corte solicitando hablar con Townley. Llegué hasta el presidente de la Corte de Washington y él firmó el documento. Nunca olvidaré lo que me dijo. Me preguntó cómo iba el caso y yo le dije, no es nada fácil, juez, es muy difícil. Y él respondió, ya sé, pero Dios hace que este tipo de gente cometa errores, solo debe buscar los errores. Para hallar los errores, Proper tiene que llegar a Townley. Pero el gobierno chileno continúa resistiéndose. El gobierno chileno dijo, esto hará caer al gobierno, no podemos entregar a un oficial de inteligencia. Y dijimos, es estadounidense. Cometió un crimen en Estados Unidos, lo queremos. No teníamos acceso a la gente que necesitábamos, a los miembros del servicio de inteligencia chileno. Pero al mismo tiempo, otros funcionarios chilenos cooperaban en silencio. Secretamente, el gobierno de Pinochet llega a un acuerdo con los Estados Unidos. Ellos entregarán a Townley si Estados Unidos promete no usar su testimonio contra Chile. Aceptan. Al día siguiente, la policía chilena lleva a Michael Townley de paseo. Él espera que el servicio de inteligencia lo proteja, o quizá hasta le dé unas vacaciones en un lugar lejano. Ni se imagina lo que le espera. De noche. En Discovery Channel. Sí, solo en Discovery Channel. El agente de inteligencia chileno, el sospechoso Michael Townley, cree que está por ir de vacaciones. Pero los agentes del FBI lo esperan en el aeropuerto para que las autoridades lo entreguen. Agente especial del FBI, Carter Cornick. Había un vuelo de la línea ecuatoriana de Chile a Nueva York. El avión estaba detenido en la pista esperándonos. Nos entregaron a Townley. Estaba perdido. Tenía miedo. No podía creer que el gobierno chileno lo hubiera traicionado. Durante el vuelo, Townley se niega a hablar sin un abogado. Cuando llegan, el FBI retiene a Townley en la base marina de Quantico, Virginia. El sospechoso de matar al diplomático chileno contratando a gente de la derecha cubana. Pero el único cargo que tienen en su contra es el de llevar un pasaporte falso. Townley se encuentra con su abogado, mientras que el fiscal Jim Proper se prepara para las negociaciones. Y sería muy difícil, porque no teníamos pruebas de asesinato en su contra. Nosotros no teníamos ningún caso más que el uso del pasaporte falso.
Miami, Florida. La policía de Miami le dice a los agentes que vieron a un hombre vinculado con Townley, el líder nacionalista Enrique Ayala. You're Enrique Ayala, aren't you? No, sir. Please take off your sunglasses. These are my identification, sir. ¿Seguro que sí? El agente Cornick y el fiscal Proper usan el arresto de Ayala y de otros nacionalistas para presionar a Townley. Enrique Ayala has been arrested. Le dijimos a Townley y a su abogado, se acabó su tiempo, atrapamos a los cubanos y negociaremos con el primero que quiera hablar. Sabíamos que los cubanos jamás hablarían, pero no se los dijimos. Townley debía creer que sabíamos qué pasó. Lo habíamos atrapado y estaba en Estados Unidos. Debía pensar que teníamos más información. Pero lo único que teníamos era un pasaporte falso y testimonios de que se había reunido con los cubanos, pero salvo que Townley o los cubanos hablaran, no teníamos lo suficiente para abrir un caso. Tras horas de negociar, Townley acepta cooperar a cambio de una sentencia de 10 años. Este declara que trabajaba como agente experto y asesino para la inteligencia chilena. Trabajaba para la policía secreta chilena, dirigida por un general, y consideraba sus asesinatos órdenes legítimas de su gobierno. La policía secreta chilena quería matar a Letelier, porque él hablaba desde Estados Unidos y creaba alboroto contra el gobierno de Pinochet. Se reunía con diputados, senadores, hablaba en todo el mundo. Y el gobierno de Pinochet era muy represivo, era de derecha, y Letelier sabía hablar muy bien, y eso les traía problemas. Ese no fue el primer asesinato de Townley. Como experto en electrónica y en bombas, Townley ayudó a cometer asesinatos en Sudamérica, América del Norte y Europa. Este era el hombre más peligroso que jamás conocí. Un hombre que se jactaba de su habilidad para armar bombas, para matar gente. ¿Y cuál fue su motivo? Letelier era un soldado, yo era un soldado. Townley dice que armó la bomba en una habitación de hotel y que la colocó en el auto de Letelier de noche. Los cubanos estaban ansiosos por vincularse al gobierno chileno y aceptaron cooperar. Townley encargó a los cubanos detonar la bomba. Luego se fue a Florida, dejando el control remoto a 2 cubanos. Dice que no sabe quién la detonó. A los cubanos no les interesaba Letelier. Querían relacionarse con la policía secreta chilena por varios motivos. Chile les ofrecería un refugio cuando tuvieran que escapar de Estados Unidos. Tenían una ideología política muy similar, muy de derecha, y podrían conseguir apoyo material o quizás dinero de Dina. Para probar la historia de Townley, el FBI compra un auto idéntico y le hace construir la misma bomba. Todo esto se filmó para que el FBI lo usara en el juicio. Hasta colocamos la bomba debajo del auto. Todos los componentes eran idénticos. El auto era el mismo. Pero la pregunta era, ¿el resultado de esto sería el mismo? No lo sabíamos. Standby for detonation. 3, 2, 1. Cuando se asentó el polvo, miré el auto que había estallado. Era lo mismo que había visto hacía 2 años en la escena del crimen. No podía creerlo. Miré a Mike Townley. Mike Townley estaba pálido. Me miró y me dijo, quiero irme. 2 agentes se lo llevaron al automóvil. Townley estuvo involucrado en muchos asesinatos, pero él nunca los ejecutaba. Siempre lo hacían a la distancia. Nunca veía a la víctima. Era un soldado.
Le pidieron que asesine a alguien, puso una bomba en algún lugar, hizo algo, pero no lo ejecutó. Por eso cuando vio los efectos, él quedó muy afectado. Dos años y medio después del asesinato de Letelier, los hermanos Ayala y un socio van a juicio. Las fotos de los dos autos destruidos son la evidencia concluyente. El parecido era increíble. Al final de las 7 semanas del juicio, cuando el jurado deliberó, pidió entonces 2 de las pruebas. Una era las fotografías de los autos. 1 hora después los declararon culpables de todos los cargos. El juzgado sentencia a muerte a Enrique y Sánchez Ayala por conspiración. Pero en un nuevo juicio, sus condenas se anulan por aspectos técnicos. En los siguientes 20 años, otros 2 nacionalistas anticastristas y 3 oficiales chilenos van presos por el asesinato de Letelier. El agente del FBI, Carter Cornick, considera el asesinato de Letelier una trágica equivocación. Creo que lo asesinaron por 2 motivos. Uno, el conocido, era por haber detenido los préstamos de dinero de Holanda a Chile. Y el otro, porque lo consideraban una amenaza, pero no lo era. Los militares chilenos creían que Letelier estaba conformando un gobierno en Estados Unidos. Pero eso no era cierto, era solo paranoia. Tras la caída del dictador Augusto Pinochet, ciertos documentos secretos confirmaron que el gobierno chileno ordenó la muerte de Letelier. La búsqueda incansable del FBI resolvió un caso difícil y puso en alerta a los inescrupulosos. Creo que fue un mensaje a otros gobiernos que querían intentar asesinatos en el extranjero. Eso es lo que creo. Que lo piensen 2 veces antes. Novia de Waugh. Los asesinos atacan de nuevo, y ahora lo hacen sobre los agentes. Me había impresionado que ocurriera algo así. Quien fuera, no tenía agallas para enfrentarme a mí. Tuvo que buscarla a ella. El agente Waugh cree que debe de haber entrevistado a alguien cercano a los asesinos. No sé qué habíamos hecho, pero estábamos cerca. Ahora volveríamos atrás y veríamos qué habíamos hecho, en especial qué había hecho yo, con quién había hablado, para ver de dónde venía la amenaza. La novia de Waugh ayuda a crear un retrato del hombre. Los agentes muestran el dibujo a los inmigrantes chilenos de Nueva York para ver si lo reconocen. Pero nadie parece conocerlo. Washington, D.C., un mes después del asesinato. El fiscal adjunto Jim Proper y el agente del FBI Carter Cornick reciben una posible pista. El Departamento de Estado les entrega fotos de agentes de inteligencia chilenos cuyos nombres se desconocen. Un mes antes del asesinato, en la embajada americana en Paraguay, 2 chilenos pidieron visas para pasaportes evidentemente falsos. Uno no parecía chileno, y ambos dijeron abiertamente ser agentes de inteligencia. Dijeron que necesitaban visas para asistir a una reunión con la CIA en Washington, D.C. El embajador decidió tomar más precauciones y fotografió en secreto a ambos pasaportes. Cuando la CIA negó conocer a estos agentes, el embajador canceló las visas. Los investigadores creen que podían relacionarse con su caso.
Agente especial del FBI, Carter Cornick. Teníamos las fotografías, pero no sabíamos quiénes eran. Si los hubiésemos identificado entonces, habríamos avanzado en el caso. Unos días después, reciben una pista que apunta a Cuba. Un periódico venezolano publica una nota afirmando que cubanos de derecha en Estados Unidos mataron a Letelier. Los principales sospechosos son los hermanos Ayala. Son los fundadores de un violento grupo anticastrista llamado Movimiento Nacionalista Cubano. Eran sospechosos de varios bombardeos recientes, incluyendo el de un buque ruso en Nuevarse con su caso. Agente especial del FBI, Carter Cornick. Teníamos las fotografías, pero no sabíamos quiénes eran. Si los hubiésemos identificado entonces, habríamos avanzado en el caso. Unos días después, reciben una pista que apunta a Cuba. Un periódico venezolano publica una nota afirmando que cubanos de derecha en Estados Unidos mataron a Letelier. Los principales sospechosos son los hermanos Ayala. Son los fundadores de un violento grupo anticastrista llamado Movimiento Nacionalista Cubano. Eran sospechosos de varios bombardeos recientes, incluyendo el de un buque ruso en Nueva York, días antes del asesinato de Letelier. Y un intento de ataque a la Academia de Música de Nueva York, donde se presentarían artistas cubanos. El FBI se pregunta si los hermanos Ayala no estarán relacionados con el socialista chileno Letelier. En un vecindario cubano de Nueva Jersey, los agentes buscan a Enrique Ayala para investigarlo. Cuando le preguntan dónde estuvo el día del asesinato de Letelier, la respuesta de Ayala es extraña. Mi carta ganadora, mi as bajo la manga. A los investigadores de Washington les resulta sospechoso. Fiscal adjunto Jim Proper. Cuando oyes algo así, enseguida te preguntas qué es lo que quiere esconder. Proper pide al FBI que cite a Ayala a prestar declaración. Si no eres estadounidense, no estás obligado a hablar con la policía ni con el FBI. Si el FBI te enfrenta, puedes negarte a hablar. Pero estás obligado a declarar ante el gran jurado si es que te citan. Los agentes presentan la citación para Enrique Ayala. FBI. La esposa de Ayala dice que no sabe a dónde fue. Desapareció. Los agentes interrogan a los cubanos anticastristas para que entreguen a Ayala. La presión finalmente hace que Ayala se presente. En la oficina de Proper, en Washington, Ayala declara que no está vinculado a la muerte de Letelier. Los investigadores le preguntan por qué dijo lo del as bajo la manga. Ayala dice que bromeaba. El agente del FBI en Santiago, Bob Shearer, descubre que no hay nadie con ese nombre trabajando en el gobierno ni en las Fuerzas Armadas. Washington, D.C. Tras un año del asesinato del ex embajador chileno Orlando Letelier y su asistente, Ronnie Moffett, los investigadores creen que el grupo anticastrista cubano y algún agente de la inteligencia chilena orquestaron el asesinato. El fiscal adjunto Jim Proper trata de enlazar las pistas. La investigación decayó a mediados de 1977, porque a pesar de tener esta información, no teníamos pruebas y no conseguíamos la información que necesitábamos de Chile. Los investigadores deciden enfrentar al gobierno chileno directamente
y exigir información sobre un agente de inteligencia que se vincula con armadores de bombas en Estados Unidos y utiliza el nombre de Juan Williams. Aparentemente había un agente de inteligencia chileno que se contactaba con armadores de bombas en Estados Unidos. Sería una vergüenza para Chile. Convenía una buena respuesta. En Santiago, Chile. El agente Shearer le dice a un funcionario chileno que el FBI quiere entrevistar a Juan Williams y a otro agente porque pidieron una visa estadounidense con nombre falso. Estados Unidos puede presentar cargos contra ellos por solicitar visas con pasaportes falsos. Los chilenos prometen averiguar. Luego de un mes de esperar una respuesta, Proper presenta papeles de la corte con una carta sin sello que incluye los nombres falsos de los agentes y los involucra en el asesinato de Letelier. Si el gobierno chileno había ordenado el asesinato, Proper los haría responsables. Aclaré lo que mostraban las evidencias y lo puse con una carta afuera del paquete. Nadie había hecho eso antes y en el Departamento de Estado casi se burlaron. Pero pensé que cuando se hiciera público, y me ocupé de que así fuera, al enviar el documento sin sellar, los chilenos entrarían en pánico y empezarían a hablar. Lo que ocurrió fue que las fotografías del paquete se filtraron en la prensa. Se publicaron notas en las tapas de todos los periódicos del mundo, acusando al servicio de inteligencia chileno, llamado DINA. Y los chilenos enloquecieron porque se vinculaba al DINA con los cubanos y con el asesinato de Letelier. No decía eso literalmente. Pero los chilenos empezaron a llamarnos, querían reunirse con el secretario de Estado y también con el fiscal general. Los periódicos revelaron algunas pistas al FBI. Un periódico del FBI enfoca su investigación en Santiago de Chile. El agente especial Bob Shearer sigue a Wack en la búsqueda del vínculo entre Enrique Ayala y el oficial chileno. El representante de la Interpol en Chile le dice que Ayala estuvo en Chile hace 2 años y que quizá se vio con el gobierno chileno o con el servicio de inteligencia. Con esta nueva información, el fiscal Jim Proper llama a Enrique Ayala y a 2 amigos a declarar ante el gran jurado de nuevo. Unos días después, Proper recibe una amenaza de muerte en su línea privada. Proper cree que debe de estar haciendo algo que pone nerviosos a los responsables. Pero en lugar de retroceder, junto con el agente Carter Cornick, avanzan más en la investigación. Enrique Ayala se presenta diciendo que se ampararán en la 5ª enmienda ante el jurado y que no responderán nada. Los investigadores siguen buscando algo que finalmente ayude en el caso y a alguien que hable. Agente especial del FBI, Carter Cornick. Esto se había extendido demasiado, no llegábamos a nada así. Lo que necesitas es reacción. Descubra la pura reacción. 69, domingo 19 de febrero, a las 8 de la noche. Una bomba a control remoto mata al ex embajador chileno y a su asistente. En Nueva York, 8 meses después del asesinato, un falsificador se contacta con el FBI. Él le dio identificaciones falsas al grupo anticomunista cubano sospechoso del crimen. El falsificador afirma tener más información, pero quiere negociar con el agente Larry Watt. Me dijo que les estaba haciendo licencias de conducir y pasaportes falsos a unos tipos del movimiento nacionalista. Lo primero que se supone es que se están preparando para viajar. Habrán de escapar. El falsificador afirma que los nacionalistas cubanos le dijeron que si su líder Enrique Ayala iba preso, matarían al fiscal general y al fiscal adjunto Jim Proper, encargado del caso. Wag le ofrece hablar con el servicio secreto a su favor si le da información de Enrique Ayala y su hermano Sánchez. De mala gana, el falsificador acepta.
y dice que pronto se encontrará con Sánchez Reto. Dice que los cubanos querían el apoyo del gobierno de derecha chileno. Wag utilizó esta información para interrogar a otros informantes. Le dijeron que Ayala se encontró con un chileno alto y rubio, de apariencia militar. Un informante le dijo que los nacionalistas lo llamaban el Flaco. Wag confirma el vínculo entre el agente chileno y el movimiento nacionalista cubano. Ahora sabíamos que un agente chileno se había contactado con los nacionalistas. Y sabíamos que los nacionalistas tenían un historial de varios años relacionado con bombas. Así el caso ya empezaba a tomar forma, pero faltaba. El FBI enfoca su investigación en Santiago de Chile. El agente especial Bob Shearer sigue a Wag en la búsqueda del vínculo entre Enrique Ayala y el oficial chileno. El representante de la Interpol en Chile le dice que Ayala estuvo en Chile hace 2 años y que quizá se vio con el gobierno chileno o con el servicio de inteligencia. Con esta nueva información, el fiscal Jim Proper llama a Enrique Ayala y a 2 amigos a declarar ante el gran jurado de nuevo. Unos días después, Proper recibe una amenaza de muerte en su línea privada. Proper cree que debe de estar haciendo algo que pone nerviosos a los responsables. Pero en lugar de retroceder, junto con el agente Carter Cornick, avanzan más en la investigación. Enrique Ayala se presenta diciendo que se ampararán en la 5ª enmienda ante el jurado y que no responderán nada. Los investigadores siguen buscando algo que finalmente ayude en el caso y a alguien que hable. Agente especial del FBI, Carter Cornick. Esto se había extendido demasiado, no llegábamos a nada así. Lo que necesitas es reacción. Descubra la pura reacción. 69, domingo 19 de febrero, a las 8 de la noche. Una bomba a control remoto mata al ex embajador chileno y a su asistente. En Nueva York, 8 meses después del asesinato, un falsificador se contacta con el FBI. Él le dio identificaciones falsas al grupo anticomunista. En mi casa se iría dentro de una bolsa de la morgue. La situación me había puesto muy nervioso. Ya era suficiente con que hubieran amenazado a mi novia. Ahora estos asesinos venían a mi casa. Entonces, te preguntas qué viene después. En lugar de retirarse, Wag presiona más. Si los cubanos están nerviosos, el FBI debe estar cerca de descubrir su conexión con el asesinato y quién puso la bomba. Wag persigue a los cubanos, recabando toda la información posible. Si creían que presionando el FBI no investigaría, se equivocaban, porque investigaríamos más. La gente que interroga le da la espalda y hasta lo insulta. Pero sigue buscando pistas. Finalmente, a 5 semanas del asesinato de Letelier, Wag encuentra un exarmador de bombas cubano que quiere hablar. Podría ser una pista importante. Lo que más lo perturbaba no era que Letelier hubiera muerto. Lo que no soportaba era pensar en la muerte de Ronnie Moffitt. Eso rebasó. El armador de bombas dice que Enrique Ayala, el líder del grupo anticastrista, se reunió varias veces con un contacto chileno secreto. Dice que los cubanos querían el apoyo del gobierno de derecha chileno. Wag utilizó esta información para interrogar a otros informantes.
Le dijeron que Ayala se encontró con un chileno alto y rubio, de apariencia militar. Un informante le dijo que los nacionalistas lo llamaban el Flaco. Wack confirma el vínculo entre el agente chileno y el movimiento nacionalista cubano. Ahora sabíamos que un agente chileno se había contactado con los nacionalistas. Y sabíamos que los nacionalistas tenían un historial de varios años relacionado con bombas. Así el caso ya empezaba a tomar forma, pero faltaba. El FBI enfoca su investigación en Santiago de Chile. El agente especial Bob Shearer sigue a Wack en la búsqueda del vínculo entre Enrique Ayala y el oficial chileno. El representante de la Interpol en Chile le dice que Ayala estuvo en Chile hace 2 años y que quizá se dio información sobre un hombre que dice llamarse Juan Williams. El agente del FBI en Santiago, Bob Shearer, descubre que no hay nadie con ese nombre trabajando en el gobierno ni en las Fuerzas Armadas. Washington, D.C. Tras un año del asesinato del ex embajador chileno Orlando Letelier y su asistente, Ronnie Moffett, los investigadores creen que el grupo anticastrista cubano y algún agente de la inteligencia chilena orquestaron el asesinato. El fiscal adjunto Jim Proper trata de enlazar las pistas. La investigación decayó a mediados de 1977, porque a pesar de tener esta información, no teníamos pruebas y no conseguíamos la información que necesitábamos de Chile. Los investigadores deciden enfrentar al gobierno chileno directamente y exigir información sobre un agente de inteligencia que se vincula con armadores de bombas en Estados Unidos y utiliza el nombre de Juan Williams. Aparentemente había un agente de inteligencia chileno que se contactaba con armadores de bombas en Estados Unidos. Sería una vergüenza para Chile. Convenía una buena respuesta. En Santiago, Chile. El agente Shearer le dice a un funcionario chileno que el FBI quiere entrevistar a Juan Williams y a otro agente porque pidieron una visa estadounidense con nombre falso. Estados Unidos puede presentar cargos contra ellos por solicitar visas con pasaportes falsos. Los chilenos prometen averiguar. Luego de un mes de esperar una respuesta, Proper presenta papeles de la corte con una carta sin sello que incluye los nombres falsos de los agentes y los involucra en el asesinato de Letelier. Si el gobierno chileno había ordenado el asesinato, Proper los haría responsables. Aclaré lo que mostraban las evidencias y lo puse con una carta afuera del paquete. Nadie había hecho eso antes y en el Departamento de Estado casi se burlaron. Pero pensé que cuando se hiciera público y me ocupé de que así fuera, al enviar el documento sin sellar, los chilenos entrarían en pánico y empezarían a hablar. Lo que ocurrió fue que las fotografías del paquete se filtraron en la prensa. Se publicaron notas en las tapas de todos los periódicos del mundo, acusando al servicio de inteligencia chileno, llamado DINA. Y los chilenos enloquecieron porque se vinculaba al DINA con los cubanos y con el asesinato de Letelier. No decía eso literalmente. Pero los chilenos empezaron a llamarnos, querían reunirse con el secretario de Estado y también con el fiscal general. Buenos Aires, Argentina. El agente especial del FBI, Bob Shearer, no quiere alertar al gobierno chileno. Quiere saber si la inteligencia chilena estaba involucrada. Su fuente argentina le habla de un programa secreto llamado Operación Cóndor. Las agencias de inteligencia de derecha de Sudamérica habían acordado ayuda mutua sobre activistas de izquierda. Y si era necesario, los eliminarían. Los agentes suponen que el asesinato de Letelier fue el primer objetivo de esa operación. Para más información, el FBI recurre a un experto en Chile del Departamento de Estado. Se busca información
sumamente significativa. Allí se enteran de que Chile necesita urgente apoyo económico estadounidense. La misma mañana del asesinato, el ministro chileno de Economía salía del aeropuerto para pedir ayuda económica al gobierno de Estados Unidos. Los expertos no creen que Chile arriesgue sus préstamos matando a Letelier. Me resultaba difícil creer que un gobierno, por una parte, ordenara el asesinato de un hombre y por otra, fuera a pedir ayuda financiera al gobierno estadounidense. 2 semanas después del asesinato de Letelier, estalla un avión que iba de Barbados a Cuba. Las 37 personas a bordo mueren. El grupo de derecha de cubanos anticastristas se adjudica el hecho. Por el momento en que ocurre el hecho, los investigadores se preguntan si los cubanos anticastristas no estarán involucrados en el asesinato. Letelier era socialista, admirador de Fidel Castro. Es una posibilidad remota, pero es todo lo que el FBI tiene. En el futuro. Solo en Discovery Channel. Solo en Discovery Channel. 9 de la mañana, Chuy, tendremos un... Colgate Match Fresh con cristales refrescantes. Una nueva dimensión de frescura. El agente Cornick le pide al FBI que compare la bomba de Letelier con bombas anteriores de los cubanos anticastristas. Pero no había mucho por hacer, ya que la explosión destruyó casi toda la evidencia. Solo pudieron determinar que nunca habían visto algo similar. Primero que quiera hablar. Sabíamos que los cubanos jamás hablarían, pero no se los dijimos. Townley debía creer que sabíamos qué pasó. Lo habíamos atrapado y estaba en Estados Unidos. Debía pensar que teníamos más información. Pero lo único que teníamos era un pasaporte falso y testimonios de que se había reunido con los cubanos, pero salvo que Townley o los cubanos hablaran, no teníamos lo suficiente para abrir un caso. Tras horas de negociar, Townley acepta cooperar a cambio de una sentencia de 10 años. Este declara que trabajaba como agente experto y asesino para la inteligencia chilena. Trabajaba para la policía secreta chilena, dirigida por un general, y consideraba sus asesinatos órdenes legítimas de su gobierno. La policía secreta chilena quería matar a Letelier, porque él hablaba desde Estados Unidos y creaba alboroto contra el gobierno de Pinochet. Se reunía con diputados, senadores, hablaba en todo el mundo. Y el gobierno de Pinochet era muy represivo, era de derecha, y Letelier sabía hablar muy bien, y eso les traía problemas. Ese no fue el primer asesinato de Townley. Como experto en electrónica y en bombas, Townley ayudó a cometer asesinatos en Sudamérica, América del Norte y Europa. Este era el hombre más peligroso que jamás conocí. Un hombre que se jactaba de su habilidad para armar bombas, para matar gente. ¿Y cuál fue su motivo? Letelier era un soldado, yo era un soldado. Townley dice que armó la bomba en una habitación de hotel y que la colocó en el auto de Letelier de noche. Los cubanos estaban ansiosos por vincularse al gobierno chileno y aceptaron cooperar. Townley encargó a los cubanos detonar la bomba. Luego se fue a Florida, dejando el control remoto a 2 cubanos. Dice que no sabe quién la detonó. A los cubanos no les interesaba Letelier. Querían relacionarse con la policía secreta chilena por varios motivos. Chile les ofrecería un refugio cuando tuvieran que escapar de Estados Unidos. Tenían una ideología política muy similar, muy de derecha, y podrían conseguir apoyo material o quizás dinero de Dina.
Para probar la historia de Townley, el FBI compra un auto idéntico y le hace construir la misma bomba. Como en un caso de James Bond, con los billetes por la mitad y todas las cosas extrañas que ocurrían. Pero nuevamente apareció el chileno alto y rubio del que ya habíamos oído hablar. Él era quien nos evadía. El FBI no cree que el agente chileno vaya a los Estados Unidos solo para encontrarse con el falsificador. La inteligencia chilena puede fabricar identificaciones falsas de buena calidad. Los agentes siguen a Sánchez Ayala a Miami, esperando que los lleve hasta su hermano fugitivo. Pero tras días de persecución, lo pierden. 2 semanas después, el FBI se sorprende cuando el agente chileno rubio se encuentra con el falsificador. Al principio, el chileno le habla de su motocicleta. Pero antes de irse, le dice que un amigo de Enrique Ayala lo llamará por más identificaciones. Cuando se entera de lo del agente chileno, Wag se reúne enseguida con el falsificador. Wag le muestra al falsificador varias fotografías, incluyendo la de un agente de inteligencia chileno que procuró entrar en el país con el nombre falso de Juan Williams. Cuando le mostró las fotos, señaló directamente la foto de Williams y dijo: es él, estoy absolutamente seguro, no tengo duda. Los investigadores finalmente tienen un nombre para este extraño. Viajan a Chile buscando información sobre un hombre que dice llamarse Juan Williams. El agente del FBI en Santiago, Bob Shearer, descubre que no hay nadie con ese nombre trabajando en el gobierno ni en las Fuerzas Armadas. Washington, D.C. Tras un año del asesinato del ex embajador chileno Orlando Letelier y su asistente, Ronnie Moffett, los investigadores creen que el grupo anticastrista cubano y algún agente de la inteligencia chilena orquestaron el asesinato. El fiscal adjunto Jim Proper trata de enlazar las pistas. La investigación decayó a mediados de 1977, porque a pesar de tener esta información, no teníamos pruebas y no conseguíamos la información que necesitábamos de Chile. Los investigadores deciden enfrentar al gobierno chileno directamente y exigir información sobre un agente de inteligencia que se vincula con armadores de bombas en Estados Unidos y utiliza el nombre de Juan Williams. De Letelier fue el primer objetivo de esa operación. Para más información, el FBI recurre a un experto en Chile del Departamento de Estado. Se busca información sumamente significativa. Allí se enteran de que Chile necesita urgente apoyo económico estadounidense. La misma mañana del asesinato, el ministro chileno de Economía salía del aeropuerto para pedir ayuda económica al gobierno de Estados Unidos. Los expertos no creen que Chile arriesgue sus préstamos matando a Letelier. Me resultaba difícil creer que un gobierno, por una parte, ordenara el asesinato de un hombre y por otra, fuera a pedir ayuda financiera al gobierno estadounidense. 2 semanas después del asesinato de Letelier, estalla un avión que iba de Barbados a Cuba. Las 37 personas a bordo mueren. El grupo de derecha de cubanos anticastristas se adjudica el hecho. Por el momento en que ocurre el hecho, los investigadores se preguntan si los cubanos anticastristas no estarán involucrados en el asesinato. Letelier era socialista, admirador de Fidel Castro. Es una posibilidad remota, pero es todo lo que el FBI tiene. En el futuro. Solo en Discovery Channel. Solo en Discovery Channel.
mañana, Chuy, tendremos un... Colgate Max Fresh con cristales refrescantes. Una nueva dimensión de frescura. El agente Cornick le pide al FBI que compare la bomba de Letelier con bombas anteriores de los cubanos anticastristas. Pero no había mucho por hacer, ya que la explosión destruyó casi toda la evidencia. Solo pudieron determinar que nunca habían visto algo similar. Agente especial del FBI, Larry Wack. El laboratorio dijo que la bomba de Letelier no coincidía con otras que habíamos examinado de este grupo cubano. No era lo que nos convenía. Eso es lo último que uno quiere oír, que no coincide. Pero por el pasado asesino de los cubanos de derecha, los investigadores no los descartan. Dejamos abierta la posibilidad de que haya un nuevo armador de bombas que no conocíamos. Al no